Cuando los cristianos de Estados Unidos se unieron en una apariencia de unidad para elegir a Donald Trump, probablemente no se dieron cuenta de que iban a ser responsables ante los ojos de Dios por todo lo que hiciera mientras estuviera en el cargo. Esto también fue cierto para el antiguo pueblo de Dios, cuando eligieron tener un rey para gobernar sobre ellos. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. A lo largo de su reproche, Samuel enumeró las muchas formas en que el rey tomaría porcentajes de la población para servir al reino, ya sea en el ejército o en cualquier otro servicio del rey. Además del servicio de reclutamiento de Saúl y de todos los reyes después de él, también había un método formal para determinar los porcentajes de hombres y mujeres de servicio a reclutar, incluso en la antigüedad. Era numerar o hacer un censo al pueblo, para tener los datos necesarios para planificar los asuntos y las guerras del reino. Podría estar profetizado en la Biblia el tan publicitado censo de 2020 que realizó Donald Trump, y podría este censo, que se realizó cuando comenzó el coronavirus, ser importante en relación con la crisis actual. Dios instruyó que cada vez que Israel hiciera un censo del pueblo, estaría obligado a pagar un rescate por cada persona. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. ¿Podría tener esto algo que ver con la plaga de la crisis del coronavirus? Es importante entender por qué fue necesario rescatar a las almas contadas. Dios siempre ha querido que su pueblo sepa que su fuerza está en Él y no en su número. Los reyes contaban el ejército para saber cuánta carne de cañón podían arrojar en un conflicto para ganarlo, ya que su sentido de la santidad de la vida había decaído. Siempre que hay un censo, los poderes fácticos están calculando el porcentaje o la edad límite, como en el nacimiento de Jesús, u otras características discriminatorias con las que cargar o sacrificar a la población en pos de las agendas civiles o militares. Así, cada vez que se numeraba a la gente, uno podía preocuparse: ¿estoy entre el 5% u otro margen que se considera prescindible? ¿Seré sometido a una presión excesiva? Por esta razón, Dios instituyó el rescate para recordar a todos en Israel que cada alma tiene el mismo valor a los ojos de Dios, y que los ricos no valen más ni los pobres menos. Ninguna vida de una persona debe darse por sentada o considerarse más prescindible. Esto nos enseña una importante lección en el contexto de la crisis del coronavirus. ¿Quién sobrevivirá? ¿Qué grupo del censo, según el Plan Mundial, corresponde a los más prescindibles frente a los más deseados para el servicio a la sociedad? ¿Quién debe ser el primero en la cola para recibir la vacuna? ¿O quién debe dejarse para el final? ¿Preservará la vacuna la vida o provocará complicaciones y la muerte? Estas son las incertidumbres y preguntas que rodean la cuestión de la crisis del coronavirus, que ahora constituye el telón de fondo de los resultados del censo de 2020. Esto recuerda al concepto del panel de la muerte, en el que un órgano de gobierno decide quién es digno de vivir y quién no. Sarah Palin acuñó el término cuando denunció que la legislación propuesta crearía un panel de la muerte de burócratas que llevarían a cabo un triaje, es decir, decidirían si los estadounidenses, como sus padres ancianos o los niños con síndrome de Down, eran dignos de atención médica. Esto es exactamente de lo que habla la prensa hoy en día en el contexto de la crisis del coronavirus. Muchas noticias advierten de las decisiones de vida o muerte que habría que tomar si la atención sanitaria se ve desbordada. Arizona, que actualmente se enfrenta a la peor tasa de infección por COVID-19 del país, está al borde de tener que racionar la atención que salva vidas, dijeron el miércoles los líderes de los principales hospitales del estado. Durante el triaje, significa que podríamos tener que tomar decisiones muy difíciles sobre qué tipo de atención estaría disponible para un paciente, dijo la doctora Marjorie Basel de Banner Health. Esperamos no llegar a este punto. Les imploramos hoy que nos ayuden a evitarlo. Teniendo esto en cuenta, como cristianos, ¿qué podemos aprender de la Biblia para afrontar la crisis que se avecina? Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Incluso el menos que noble capitán del ejército de David, Joab, reconoció el pecado por lo que era y trató de disuadir a David de la idea, pero no pudo. La historia de la numeración de Israel por parte de David
tiene una sorprendente aplicación al presente en 2021. Y de nuevo, todo comenzó con el pueblo de Dios clamando por un rey. No era el designio de Dios que su pueblo tuviera un rey, porque el poder de la realeza en el hombre corrupto solo conduce a la autoexaltación a expensas de la población. Esto sigue siendo así hoy en día. Pero, ¿cuándo pidió el pueblo moderno de Dios un rey? Históricamente, los protestantes nunca han reconocido a un rey que no sea Jesús, ni siquiera un papa que ocupe su lugar. Sin embargo, con el movimiento ecuménico que lleva al protestantismo de vuelta a Roma, uno puede discernir el mismo espíritu que fue manifestado por el antiguo Israel en su deseo de poder real. Nunca antes en la historia del protestantismo, los cristianos señalaron a un presidente específico como su rey elegido, como lo hicieron con Donald Trump. Mira nuestro video, El ladrón que robó las elecciones, para una perspectiva importante sobre la elección de 2020. Aunque muchos expresidentes respaldados por los evangélicos protestantes tuvieron más escrúpulos que Trump, fue este hombre el que los líderes de la iglesia respaldaron y sobre el cual impusieron sus manos en una oración de unción, convirtiéndolo en su líder elegido en la Casa Blanca. En este acto solemne rechazaron a Jesús como su cabeza y eligieron a un simple hombre como su representante real. La historia se repite y ahora hay que asumir las consecuencias de esa elección. ¿Comprendes la responsabilidad que asumes al emitir tu voto como cristiano por un líder político, cualquiera que sea su afiliación partidista, poniendo tu confianza en ese hombre para servir a la causa cristiana? Especialmente reconociendo la maldad espiritual que es omnipresente en las altas esferas de la tierra hoy en día, la política ya no es un lugar donde los cristianos pueden participar con seguridad. Que los muertos voten por los gobernantes muertos del reino de la muerte. Tú, que estás espiritualmente vivo, participa en las cosas de Dios, votando con tus acciones, obrando entre los que oirán y apreciarán la verdad. El reino de Dios siempre ha sido un movimiento de base, no una estructura de poder de arriba abajo. Es la reforma y el renacimiento de la piedad entre el pueblo lo que invoca la bendición de Dios y prolonga la prosperidad terrenal. El temor a Dios que falta entre la ciudadanía no puede ser compensado con el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Un profundo arrepentimiento por parte de la nación debería haber tenido lugar en ambos lados del pasillo, y debe llegar aunque sea demasiado tarde para evitar las consecuencias. Mira nuestro video El decreto de muerte para entender que hemos pasado el punto de no retorno. Como dijo Jesús, nadie sobreviviría si Él no viene rápidamente. Compañero creyente, si has dado tu apoyo a Trump o cualquier otra figura política, por favor arrepiéntete y reconoce tu pecado ante Dios al rechazar al infalible y poner tu esperanza en cambio en un hombre altamente falible. El censo de los Estados Unidos de 2020 fue el primer censo en el que se podía indicar el estado civil como del mismo sexo. ¿Autorizaría Dios tal recuento de su pueblo? ¿Daría Él un estatus oficial a lo que es una abominación para Él? Más preocupante es reflexionar sobre lo que harán las autoridades políticas con esa información. ¿De qué lado de la cuestión de la orientación sexual se tomará el porcentaje para los usos prescindibles de la población? Si una terrible plaga atravesó la tierra durante 3 días debido a la numeración de Israel por parte de David, ¿qué tipo de castigo se esperaría por la numeración de la nación por parte de Trump? Es bastante interesante que Dios ofreciera 3 plagas para que David eligiera como consecuencia de esta clase de pecado, y presta atención a cómo se sintió David con cada una de ellas. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Las 3 opciones habrían sido una plaga para la nación, disminuyendo su poderío y humillando su orgullo, cada una actuando en una escala de tiempo diferente. Pero David no decidió basándose en la duración. Sabía que el hombre malvado sería despiadado si se le daba vía libre sobre el pueblo de Dios, así que optó por cualquier cosa menos eso.
David se entregó a las manos de Dios y él designó los 3 días de pestilencia como su castigo. Hay un segundo caso en la Biblia en el que Dios designó los 7 años de hambruna sobre Israel por el mismo pecado, repetido generaciones después. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel. Y fue, y envió a decir a Josafat rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. El rey numeró sus fuerzas, pero a diferencia de la época de David, no era un informe del cual sentirse orgulloso, y sintió que no podía vencer a su enemigo sin ayuda. Si hubiera reconocido a Dios como su propio rey, habría suplicado humildemente al brazo divino que lo liberara, pero se había corrompido completamente con el pensamiento humanista y no consideró involucrar a Dios en la logística de la batalla. Sin embargo, Dios no administró el castigo inmediatamente. Después de este relato, la Biblia registra algunas de las cosas milagrosas que Eliseo hizo en los años siguientes, incluyendo la resucitación del hijo de una mujer. Luego registra que Dios administró el siguiente castigo de la lista. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entiende que desde los días de Eliseo, hace casi 2900 años, no hay registro de que un líder político elegido por el pueblo de Dios, excepto Trump, haya ordenado alguna vez tal censo. ¿Qué quiere enseñar Dios a través de las 2 primeras historias que fueron castigadas en los tiempos bíblicos? ¿Y qué castigo se puede esperar que ocurra hoy? Si los 3 días y los 7 años se cumplieron históricamente, los 3 meses de huida deben ser la plaga que caerá sobre los cristianos de hoy. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los despiadados enemigos de los Estados Unidos persigan y den caza a todas las perspectivas de su felicidad, un destino tan terrible que incluso el poderoso rey David rehuyó de él? Basta con trazar el paralelo bíblico. Los 3 castigos difieren en la escala de tiempo, y proporcional a su duración fue el retraso hasta que se manifestaron. Solo unos días después de que David recibiera las cifras del censo, la plaga de 3 días irrumpió para reclamar su porcentaje de almas de la nación. Por otro lado, pasaron algunos años después de que el último rey contara a su pueblo antes de que se desatara la plaga del hambre, que duró años. Naturalmente, se puede esperar que la plaga de 3 meses de duración comience su aparición dentro de unos 3 meses a partir de la conclusión del censo de 2020, que se cerró con ese año calendario. El pueblo de Dios tendrá un tiempo cada vez más difícil en esta tierra a medida que las presiones sociales, económicas y normativas aumenten contra aquellos que desean permanecer fieles a Dios y rechazar la vacuna. El Papa Francisco, haciéndose pasar por la máxima autoridad moral, dice que todo el mundo tiene la obligación moral y ética de vacunarse y que los que la rechazan están en negación suicida. Pero es el dragón quien habla por su boca y tiene motivos ocultos. Los líderes del mundo actual son aquellos que se reúnen en sociedades secretas demoníacas y cuyas misteriosas piedras guía sugieren que la élite mundial quiere una población global de menos de 1/10 parte de su número actual. La única manera de lograr ese objetivo sería algún método de matanza masiva encubierta, pero antes de que eso pudiera llevarse a cabo, sería necesario realizar una clasificación de la población para saber quién es considerado digno o rentable de ser mantenido con vida. De ahí la necesidad de contar con los datos del censo de la población, lo que permitiría a los poderes fácticos disponer de información precisa con la que poder establecer un sistema de priorización de triaje una vez que el evento de muerte masiva sea abrumador. Este es el oscuro resultado de hombres sin escrúpulos en el poder. Los más útiles entre las masas van a ser esclavizados al servicio de la élite, mientras que la oposición es exterminada junto con los que ya han pasado la flor de la vida, todo ello atribuido a causas naturales. Es significativo que los resultados de los censos se hayan utilizado a menudo para oprimir al pueblo. Incluso en los días de los faraones fue el conocimiento de la demografía lo que llevó a la persecución de los hijos de Israel, que habría extinguido la vida de Moisés. En los días de Herodes, debido al censo en el momento del nacimiento de Jesús, él tenía un registro de las familias con niños de la edad que él quería muertos.
Ahora mira el reloj de Dios y deja que se grabe en tu mente que Dios, que puso las estrellas en su lugar y puso la luna en su curso, conoce el fin desde el principio y ha revelado el tiempo de la liberación de los fieles por el regreso de Jesús. La séptima plaga comienza 3 meses después de la conclusión del censo y exactamente 3 meses antes de la segunda venida de Jesús, precisamente desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano en el reloj del Padre, 21 de marzo al 21 de junio. El patrón bíblico del censo, el periodo de espera y el castigo encajan perfectamente con lo escrito en el artículo Los 7 ángeles de la venganza. Lee ese artículo para entender cómo la séptima plaga será derramada en el curso de esos 3 meses hasta que las últimas gotas de la ira de Dios hayan sido exprimidas. El reloj de Dios tiene mucho que decir, así que regístrate en el refugio para estar al tanto de los desarrollos y cumplimientos de los que habla. Con cada día que pasa y cada nuevo desarrollo en los asuntos del mundo, el reloj de Dios brilla más. Es la luz del ángel de Apocalipsis 18 que descendió del cielo e iluminó la tierra con su gloria. La razón por la que David rehuyó este tercer castigo es significativa. En efecto, tanto la plaga del hambre como la de la peste fueron templadas con la misericordia de Dios. Los 3 meses de huida, sin embargo, se reservaron como un castigo para un tiempo sin misericordia, cuando el pueblo de Dios caerá en manos de hombres malvados. Solo al final de los tiempos, cuando la misericordia ya no está disponible para el mundo impenitente, Dios permite renuentemente una disciplina tan dura para dar a los hombres impíos la ventaja sobre su pueblo descarriado, la consecuencia natural del rechazo del mundo al poder convincente del Espíritu Santo. La naturaleza de esta batalla de 3 meses te sorprenderá. Mantente en sintonía para otro video sobre eso. Los hijos descarriados de Dios que, aunque son sinceros, han puesto erróneamente su confianza en un simple hombre, deben ser purificados y emblanquecidos. ¿Cuánto es el rescate por tu alma? ¿Podrás pagarlo?